Hola hermanos, un feliz sábado para todos, una alegría estar juntos, espero que hayan pasado lindo estos días. Quisiéramos comenzar con el estudio de la Biblia en esta mañana, invocando la presencia de Dios, así que los invito a que ustedes puedan inclinar sus rostros y podamos orar juntos. Bendito Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por todas las bendiciones recibidas durante esta semana, pero en especial queremos invitarte para que te quedes con nosotros y nos conduzcas en el estudio de la Biblia en este momento. Gracias por tus promesas. Queremos rogarte que nos limpies, nos laves de todo mal y podamos salir fortalecidos para obedecerte. Te lo pedimos humildemente en el bendito y sagrado nombre de nuestro buen Jesús. Amén, Señor. Hermanos, como ustedes pueden apreciar, el título del tema de hoy es el personaje principal, el personaje central del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos dice ahí que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, los ídolos de este mundo son personas mortales como usted, como yo, pero con la diferencia que tienen algún carisma especial que traen la admiración de muchos. Sin embargo, por más que realicen buenas cosas, son incapaces de resolver los verdaderos problemas que la humanidad tiene. Ellos pueden entretener a las personas con alguna capacidad especial, pero no pueden hacer verdaderamente felices a los seres humanos, porque pueden realizar alguna actividad especial, pero no pueden regenerarlas ni pueden salvar de la muerte eterna a nadie. En cambio, el Apocalipsis presenta al verdadero héroe de la humanidad. Él es único ser capaz de atraer la paz al corazón de las personas perturbadas, consuelo, ¿sí? A las almas que están angustiadas, traer esperanza a aquellas personas que ya se cansaron de llorar y obviamente nos ofrece la salvación a todos los perdidos. A diferencia de los ídolos humanos que son falibles, inestables, mortales, ¿sí? El personaje central del libro de Apocalipsis es un héroe que es fiel, que es eterno, que es todopoderoso y que justamente venció la muerte y vive para siempre y quiere ayudarte y ayudarnos a todos en nuestros planes y en nuestros proyectos. Bueno, justamente ese verdadero héroe quisiera presentarte en esta mañana mediante el estudio del libro de Apocalipsis. Bueno, ¿y quién es ese personaje central del libro de Apocalipsis? La palabra misma Apocalipsis significa revelar, significa descubrir. El libro de Apocalipsis comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo en el versículo 1. En este libro se expone también con lujo de detalles un terrible conflicto de dimensiones así universales, dimensiones cósmicas, en el cual aparece un villano implacable, ¿sí? Impresentable, insoportable, y un héroe impresionante, que lamentablemente muchos ignoran y desconocen que este tremendo héroe es justamente Jesús, que bueno, se le designa o se lo identifica con 38 nombres distintos, títulos descriptivos diferentes. Ya en los tres primeros capítulos se lo menciona 137 veces de distintas formas y en todo el libro existen cerca de 250 referencias directas a Jesús. La figura de Cristo, como podemos ver, por tanta repetición, aparece en todas las visiones del libro de Apocalipsis en los 22 capítulos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, 11 y 12, ahí Jesús aparece entre los siete candeleros. Según el versículo 20 del capítulo 1, los siete candeleros son las siete iglesias y a su vez representan siete períodos del pueblo de Dios desde su fundación hasta la segunda venida de Jesús. Pero bueno, la visión en sí misma del capítulo 1, versos 11 y 12 nos revela el tierno cuidado de Jesús para con sus hijos, ¿sí? El paternal cuidado de Cristo para con los hijos de Dios, simbolizado justamente en el hecho de caminar por medio de las distintas iglesias, de las distintas congregaciones que serían el verdadero pueblo de Dios a través de los tiempos hasta la venida de Cristo. También al analizar ahí los mensajes a las siete iglesias, podemos ver y podemos descubrir
que allí aparecen 7 descripciones especiales de Jesús, ¿sí? Las cuales destacan diversos aspectos incomparables, podemos decir así, maravillosos de su persona, pero que en conjunto nos da una visión así general, magnífica de Cristo. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, 13 al 16 nos dice lo siguiente: el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, ahí podemos apreciar cómo Juan presenta a Cristo, justamente lo presenta de la misma forma, con los mismos términos, casi la misma descripción que se hace de Dios en el Antiguo Testamento, porque se le atribuye a Jesucristo hay prerrogativas divinas, solamente Dios tiene. ¿Sí? Sus cabellos, por ejemplo, se dice blanco, como lana o como nieve. También aparece en Daniel 7:9. Su voz es como sonido de muchas aguas. También en el Antiguo Testamento, Ezequiel 43:2, dice esto de Dios mismo. Se lo describe como el primero y el postrero. El profeta Isaías también describe a Dios y presenta a Dios de esta misma manera, de esta misma forma, en Isaías 44:6 y otros pasajes también, y como el Dios viviente, ¿sí? Josué 3:10 y otros pasajes también del Antiguo Testamento. Y tanto al profeta Daniel como al profeta Juan, la misma presencia de Jesús les produce un tremendo impacto. Ustedes pueden ver esto en Apocalipsis 1:17 y Daniel 10 del 5 en adelante. Lo interesante es que en el Apocalipsis Cristo no aparece así como débil y como indefenso, sino todo lo contrario, sino como Rey de Reyes, ¿sí? Como Señor de Señores, quien con su poder abre las puertas de la salvación y nos introduce justamente en la misma presencia del Dios Todopoderoso. En los 3 primeros también evangelios, comparando ahí Apocalipsis con los evangelios, ya en los primeros evangelios se lo menciona más de 20 veces, ¿sí? A Cristo se lo presenta como hablando con autoridad. Específicamente ahí en los 3 últimos versículos de Mateo, el evangelista lo describe a Cristo resucitado, ¿sí? Como que asume toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y en Apocalipsis es exactamente igual, se lo presenta de esta manera gloriosa, majestuosa, porque se dice de Cristo que es el alfa y el omega, el primero y el último, el que venció a Satanás en el cielo, el que venció la muerte y vive por los siglos de los siglos, el que es todopoderoso, ¿sí? Se dice que el poder corrompe a los políticos y a los gobernantes. No solamente hemos escuchado esto, sino también lo hemos podido percibir y ver en nuestras propias vidas, lamentablemente. Y es justamente porque el corazón del ser humano tiene motivaciones retorcidas, motivaciones egoístas. El corazón del ser humano es pecador, ¿sí? Pero Cristo no es así descrito en el libro de Apocalipsis. El tipo de motivación que Cristo tiene está santificada y el Apocalipsis lo presenta y lo revela así puro, como nadie en este mundo. Bueno, según Apocalipsis, Cristo es nuestro amante y poderoso Salvador. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. En el libro de Apocalipsis aparecen distintos libros que afectan el destino de toda la humanidad, la salvación de todos los seres humanos. Por ejemplo, Apocalipsis 3:5 nos comenta y nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 20:12 nos dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, según sus obras. ¿Está bien? Todos estos libros están en conexión con el juicio. Los que se salvan son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y bueno, los que son borrados de este libro son los que se van a perder. Pero en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 aparece, como ustedes conocen, una escena ahí de angustia vivida por Juan, porque no había nadie en todo el universo capaz de abrir el libro sellado con los 7 sellos, escritos por dentro y por fuera, que tenía el ángel, y bueno, y que evidentemente guarda relación con el destino de la humanidad, con la salvación de la humanidad. Pero en el capítulo 5, versos 6 al 9, dice que hubo un solo ser en todo el universo capaz de abrir el libro sellado con 7 sellos, ¿sí? Este único ser es el Cordero de Dios. Dice ahí, del versículo 6 en adelante, lo siguiente. Los invito para que ustedes puedan buscar en sus Biblias y puedan seguir la lectura en sus casas, ¿sí? Versículos 6 al 9 del capítulo 5. Apocalipsis 5, del 6 al 9. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. En el Apocalipsis podemos decir el título de Cordero aparece muchas veces, más de 26 veces, y se refieren directamente, ya sabemos, ¿no?, a Jesús. Ahí San Juan 1.29, Juan el Bautista le dice a Cristo cuando llegaba al Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos decir que solamente Jesús sabe quién o quiénes son los que se van a salvar, quiénes son los que se van a perder, porque solamente Jesús conoce el corazón de cada persona. Por esta razón, podemos decir que es indispensable, que es imperativo que nosotros entreguemos nuestras vidas, todo nuestro ser a Él, porque solamente Jesús puede limpiarnos de todo pecado. San Juan capítulo 1, versículo 9 dice justamente esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que solamente Jesús puede limpiarnos de pecado, porque solamente Él puede transformar nuestras vidas, ¿sí? Puede mantenernos sin caer. Bueno, y por esta razón también nos dice las Sagradas Escrituras, Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos llegar a ser salvos. Solamente en Cristo, lo resume ahí, resume el Evangelio, solamente en Jesús podemos llegar a alcanzar la salvación. Bueno, por esta razón Juan deja de llorar y se alegra, ¿no? Porque aparece Jesús en el capítulo 5 y también se regocijan los 24 ancianos y dicen que Jesús es el único ser digno que califica en todo el universo de abrir el libro sellado. Ya dijimos que el libro sellado con los 7 sellos guarda relación con la salvación de las personas. Apocalipsis 5:9 nos dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Está bien? Esto nos hace acordar a los ritos del santuario en el Antiguo Testamento. En el rito simbólico del santuario en el Antiguo Testamento, el cordero era sacrificado en lugar del pecador. ¿Sí? El pecador tenía que llevar el cordero
ponerle la mano encima al corderito y confesar sus pecados y entonces era muerto. Y con su sangre entonces simbólicamente limpiaba el corazón del pecador. En el Nuevo Testamento Jesús justamente era el Cordero de Dios, ¿sí? Que nos iba a quitar el pecado o los pecados. Jesús en el Nuevo Testamento es el Cordero de Dios, entonces, que estaba prefigurando y se estaba enseñando en esa simbología en el Antiguo Testamento y que justamente cumplió todos los requisitos para ser nuestro Salvador. Por eso podemos decir tiene el valor sustitutivo. ¿Sí? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, y cuando habla de la muerte se refiere a la muerte eterna. Esa era la condición nuestra delante de Dios. Sin embargo, Hebreos 4:15 dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y 1 Corintios 15:3 dice que Cristo muere por nuestros pecados conforme las Escrituras. ¿Está bien? Así que Cristo recibe sobre sí la condenación de todos los pecadores, del pecado de toda la humanidad, y así se convierte entonces en nuestro único y suficiente y perfecto Salvador. Así como a veces leemos acerca de alguien que por amor a un ser querido paga una suma enorme de dinero como rescate para obtener la liberación de alguien que ha sido secuestrado, de alguien que se ha tenido como rehén. Cristo justamente paga nuestro rescate porque fuimos secuestrados por el gran traidor que es Satanás, teniendo como única perspectiva la muerte eterna. Pero bueno, gracias a Dios nuestro Señor nos libera, paga un precio muy elevado con su propia sangre, y todo esto que Jesús hace, el hecho de venir, vivir sin pecado, morir en nuestro lugar, lo hace justamente por amor. En Apocalipsis 1:5 dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Así que, hermanos, leyendo detenidamente el libro de Apocalipsis, no nos queda ninguna duda de que Jesús es el personaje principal, el que aparece abriendo la revelación del Apocalipsis en todos los capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 22. ¿Está bien? Bueno, pero ya que decimos que Jesús es nuestro único Salvador, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, es bueno que tengamos presente, que sepamos cuál es el origen, cuál es la fuente del poder que Cristo tiene, según lo que nos presenta Apocalipsis, según lo que nos presenta todas las Sagradas Escrituras. Con siglos de anticipación, en el Antiguo Testamento se profetiza ahí la aparición del Mesías enviado a la tierra. Isaías 7:14 dice que nacería de una virgen. Y Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén de Judá. ¿Está bien? El Nuevo Testamento dice que cuando Jesús nace se cumplen estas profecías. Por ejemplo, ahí Mateo capítulo 1, versos 22 y 23, nos comenta lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Está bien? Bueno, así que se predice con luz de detalles la aparición del Mesías, y acá en Mateo nos confirma el cumplimiento justamente de las profecías del Antiguo Testamento. Pero este nacimiento solo tiene que ver con la naturaleza humana de Jesús. ¿Está bien? Porque claramente la Biblia dice que Jesús poseía una naturaleza de origen divina. Podemos ver algunos pasajes, Miqueas 5:2, ¿está bien? Muchísimo tiempo antes de la aparición de Jesús, ahí hablando del Mesías, nos comenta el profeta: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando del Mesías. ¿Sí? Otro pasaje mesiánico es Isaías 9:6.
Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Está bien? Y Romanos 9:5, ahí Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, nos dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que queda bien claro que el origen humano de Cristo fue al nacer de María, al nacer en el pesebre, al nacer en esta tierra, pero Cristo en realidad tiene un origen divino. ¿Está bien? Y bueno, debido a su naturaleza divina, es que 1 Pedro 1, 10 y 11, pero específicamente ahí vamos a citar Apocalipsis 22:6, a Jesús se lo llama el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Y también en Juan capítulo 1 del 1 al 3 y 14, también un pasaje muy conocido por todos nosotros, a Jesús se lo llama el Verbo de Dios, ¿sí? El Verbo eterno de Dios, que es coeterno con el Padre, ¿no? Por todo esto, podemos decir que el libro de Apocalipsis presenta a Jesús como nuestro único Salvador, como nuestro amante Salvador, ¿sí? Y ahí Apocalipsis 1:5 nos muestra cuál es la fuerza motivadora de su sacrificio, de su vida santa, de su vida pía. Dice de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Otro pasaje también que puede complementar esto es 1 Pedro 1, 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Y Hebreos 7:25 también nos ayuda a comprender este tema, trae más luz, porque nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que mediante la vida, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, el Señor demuestra tener el poder absoluto, ¿sí? Y por lo tanto también se constituye como la única garantía y la única esperanza como intercesor y para salvar a los pecadores, obviamente que se arrepienten, ¿no? La escritora cristiana Elena de White, en un libro fabuloso y extraordinario que se llama El Camino de Cristo, de que muchos conocemos, ¿sí? En la página 16, en la página 20, de una edición antigua que es del año 2005, digo esto para quienes quieran buscarlo, en la página 16 y en la página 20, ahí entre tantas cosas que nos dice Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, es lo siguiente: es imposible, dice ella, que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de lo inmundo? Absolutamente nadie. Ella dice la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto, o sea, para la salvación, no tiene ningún poder. Debe haber un poder que obre en el interior para que pueda convertirse del pecado a la santidad, y ese poder justamente es el poder de Cristo. A menos que el hombre, hermanos, nazca de nuevo, dice la Biblia, no puede ver el reino de Dios. Así que con estas palabras estamos concluyendo. Espero que haya sido de provecho y de utilidad para todos. Seguramente que sí, que haya sido claro. Y bueno, terminamos diciendo que es necesario entonces aprovechar todos los medios provistos por Dios
que el Señor nos ha provisto para que seamos transformados conforme su semejanza, ¿no? Vamos a ser restituidos a la armonía y a la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo también, ¿sí? Así que aceptemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que es el personaje central, el personaje principal del libro de Apocalipsis. Eso es lo que hemos estado viendo en esta mañana. Muy bien, como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar la última oración a nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, estamos aquí para agradecerte por esta oportunidad que nos has dado de investigar más tu palabra. Gracias, Señor, porque en la Biblia encontramos los consejos justos, precisos, concisos para nuestra salvación. Pero en especial queremos agradecerte por este libro maravilloso que tú nos has dado, que es el libro de Apocalipsis, en el cual podemos ver claramente que Jesucristo es el personaje principal, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos dedicar calidad, cantidad de tiempo al estudio de la Biblia y al estudio de este libro que tú nos has dejado para nuestra salvación, para nuestra transformación y nuestra preparación para tu reino. Bendícenos en este sábado, bendice nuestras familias y acompáñanos, Señor, en este proceso de preparación para tu reino. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos humildemente, en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, queridos, tengan un feliz sábado. Saludo a toda la familia y Dios mediante estaremos viéndonos con el estudio en análisis de otro tema tan importante como este, ¿no? Dios los bendiga mucho.